Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, amados. Le damos las gracias a nuestro Señor por su gran bondad, por su gran misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. No somos merecedores de nada, pero así es nuestro Dios fiel. Queremos expresarle la gratitud a nuestro Dios porque está con nosotros ya nuestro amado hermano Alonso, recuperado, glorificando al Señor. Uno de los hermanos amados, muchísimas gracias, y también agradecemos a nuestro hermano Lalito por esa ayuda que hemos tenido de él, y damos las gracias por todo ello. Pedirles en esta tarde, recordaba la palabra que dice Pablo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Absolutamente nada. Así que sabemos que muchos estamos siendo tratados por nuestro Dios, pero estamos en sus poderosas manos. Así que si esa vasija se echa a perder, es en la mano del alfarero divino. Y para hacer una vasija mejor, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo quería pedirles por favor que tengan la bondad de acompañarme en esta tarde a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 11. Esta palabra varias oportunidades se ha expresado, pero la palabra de Dios todo el tiempo, siempre el Señor nos está hablando, así la escuchemos 100 veces. Así que con esa actitud de como si no lo hubiéramos escuchado nunca, vamos a hacerlo ahora. Vamos a leer y pedirle al Señor por su Espíritu Santo que sea hablando en esta tarde para exaltar su nombre. Dice así: por tanto, está diciendo Pablo a estas vidas en los filipenses, dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué quiere decir todo ello? Para que Nancy se examine en este momento si es que hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Lo que dice en el versículo 1, y él dice: completen mi gozo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. El único amor verdadero es el de Cristo, dice. Unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es el orden que Pablo está esperando de estos amados de la iglesia en Filipos. Y dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que hubo también en Cristo Jesús. Aquí dice, da a entender en el griego que dice, esto pensad, tened la mentalidad
¿Esa mentalidad de quién? De Cristo Jesús, del Señor. Dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, se despojó, se anonadó, se vació. No se vació de lo que era su naturaleza, sino de esa gloria divina al tomar cuerpo de carne. Y dice, siervo. En el original dice, esclavo. Esclavo, hecho semejante a los hombres, semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre, amados, que esté por encima del Señor Jesucristo. No hay otro, solamente uno, amados. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el sentir que quiere, espera el Señor en cada uno de nosotros. Si hemos recibido a Cristo Jesús, verdaderamente hemos nacido de nuevo, nuestro caminar es diferente, tiene que ser diferente. Ya no más Nancy, ya no más ningún nombre. Es el único nombre, Cristo Jesús. Es la obra que Dios está haciendo en usted y en mí. Si hemos creído, si creemos en Cristo Jesús, es la obra que Él está haciendo en nosotros, que está obrando en el corazón, en lo más interno, partiendo, hermanos. ¿Para qué? Para que solo un nombre sea proclamado y para que en ese nombre glorioso, santo de nuestro Señor Jesucristo se pueda doblar toda rodilla. ¿Para qué hubo ese despojarse? ¿Para qué Él se vació? Para dar su vida, para derramar su sangre preciosa. Gracias al Señor, por Él es que estamos aquí reunidos. Si no, no tendría razón esta reunión, pero hemos gustado de su bondad, de su benignidad, y la seguimos gustando. Y cómo no oír lo que Él nos está diciendo. Completen mi gozo a través de Pablo. Sientan lo mismo, ese amor, esa unanimidad, una misma cosa. No la mía, ni ninguna de otra persona, sino la de Cristo Jesús. Así que, amados, gracias a Él porque estamos aquí reunidos con nuestro corazón agradecido de ver tantas maravillas, tantas misericordia del Señor para con toda su iglesia. Así que vamos a orar, amados. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor amado, por estar en ti, por esa gracia, por esa misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el soberano, el Dios altísimo, y a ti queremos tributarte gloria y honra, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar
proclamarán, Jesucristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido, y el libro abrirá los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que de ellos hay, te adorará y proclamará, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, y nosotros su pueblo. Él habita en nuestros corazones y nos da un cántico nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, en los cielos y en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, en los cielos y en la tierra. Amén, Señor. Amén, Padre. Gracias, gracias, Señor. Soberano eres tú, y ahora te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro hermano Demetrio en la exposición de tu palabra. Te lo rogamos en ese nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor, como siempre, que en su nombre podemos congregarnos a Él, primeramente, que es lo importante, y también poder congregarnos a la distancia, por lo menos, no físicamente, pero también en espíritu. Y ese debe ser el sentir nuestro también, en el sentido de lo que significa la reunión. Gracias a Él realmente por todo ello, y por habernos concedido ese gran privilegio de congregarnos a Él. Celular. Sí. El saludo para cada uno de ustedes, amados hermanos, para cada familiar nuestro y para cada familia, que está en este momento siguiendo la transmisión con nosotros. Gracias. Antes de empezar la meditación de la palabra, yo quiero compartir algo pidiéndole al Señor que sea de provecho para ustedes, de provecho en un sentido, y también que sirva para aprender o para tomar ciertas medidas o ciertas precauciones con esto que voy a decirle. Hace un país sudamericano, bastante afligida, asustada por el asunto de esto de la pandemia, pero lo que le había causado a ella pavor era de que se decía por allí acerca de la marca, de la bestia, que el 666, en fin, un montón de cosas que se pueden decir,
pero que yo no puedo afirmar y mejor es abstenernos de esto. Pero ¿qué es lo triste en todo ello? Es de que se publica y hay un montón de vidas que andan con temor, con miedo. Entonces yo digo, hermana, porque es una dama, lo que hay que hacer es encomendarnos al Señor, buscar al Señor y vamos a olvidarnos por ahora de la bestia. Ella no tiene nada que hacer con nosotros, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de no distraernos con esas cosas y más bien debemos de buscar al Señor. Ese es uno. Por otro lado, mucho antes, ya como el año pasado, el año pasado, no recuerdo bien, una periodista publicó en un diario local un caso que le había acontecido a ella por el uso excesivo del celular. Entonces, vino a mi mente una cosa que es lo que está pasando ahora. Que sí, hay dos bestias que tenemos juntos, pero ni siquiera nos damos cuenta de ello. Una bestia es la incredulidad y la otra bestia es esta. Esta es otra bestia que anda con nosotros, la usamos, pero ¿por qué? No fue creado con un fin malévolo, al contrario, gracias a Dios por la tecnología. Pero ¿cuál es el problema? El problema de esta periodista era lo que ella había pasado y entonces publicó que tuvo que someterse posteriormente a un tratamiento psiquiátrico porque se había excedido en el uso de esto. Ante todo eso, ella recomendó a tener prudencia con este aparato para no hacer uso indebido y tanto tiempo que eso afecta el sistema nervioso, etc. Y entonces también puso al costado una enfermedad que produce que se llama nomofobia. Y yo le voy a leer aquí lo que se refiere a la que es la nomofobia. La nomofobia. Él dice, esta fobia de no tener el teléfono móvil, o sea, el celular, afecta sobre todo a las generaciones de activos digitales. Cuanto más tiempo se pasa lejos del celular, aumentan sus las ansiedades. Y a medida que las horas pasan, la temperatura corporal sube y los nervios acaban por dominar a la persona. Algunos investigadores sostienen que la adicción al celular es tan grande que pueden nublar la capacidad de razonar de las personas, entorpeciendo sus actividades diariamente. Y la relación con familiares y amigos. Todo eso produce. ¿Por qué? Porque la persona está pendiente de esto, eso lo ha tomado a uno, por eso digo una bestia. No es malo, pero se hace uso indebido, porque a veces para una cosa, hasta por el cumpleaños del perro lo usamos. Entonces, no es malo usarlo, pero aún un pastor decía a la iglesia que está bien, pero con cautela, con paciencia y con prudencia. No vamos a estar todo el día pendiente de esta bestia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Pobres los niños menores de 8 años, que los padres, para que no moleste, le dan el... En Estados Unidos, después de algunos años, esos niños que son adolescentes entran a la escuela con un arma y comienzan a matar sin saber por qué. ¿Por qué? Porque han estado viendo los videojuegos de esos violentos y su mente se ha llenado de violencia y por eso matan.
Esto no es para asustar a nadie, ni tampoco para tratar de asustar a nadie, sino para tener mucho cuidado, hermanos. Yo les ruego que me perdonen por compartir esto. Si a alguno les gusta, gloria al Señor, y si no les gusta, no hay ningún problema. Solamente cumplo con eso porque de repente mañana me muero y no dejé de hacerlo. Gracias al Señor. Ahora yendo a lo importante que es en este caso la palabra. Por ejemplo, nosotros no nos ponemos a pensar en cuanto a la gran bendición o a las grandes bendiciones que hemos recibido del Señor, y muchas veces somos indiferentes a ello y no nos preocupamos, no consideramos. Entonces debemos de usar nuestro tiempo más bien en reflexionar con respecto a lo que Dios nos ha hablado, pero también entender y tener gratitud por la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El hecho de hacernos una vida nueva, de tener una nueva identidad como creyente, pero también va de por medio el testimonio de esa realidad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra, por favor, y vamos a ver por un momento en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuiste rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Gloria al Señor. El cordero, la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre se dice una sangre, como podríamos llamarla, de inestimable valor. ¿Ya? Porque está hablando acerca de ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como diciendo, lo que tiene mayor valor antes que las cosas materiales, antes que el oro y la plata, es el derramamiento de esa sangre preciosa de Cristo por nuestros pecados. Dice, como de un cordero sin mancha, es decir, sin mancha en sí, y sin contaminación, es decir, no contraída por el contacto con otros, como solía suceder cuando separaban a los animales que iban a ir al sacrificio. Aunque él era puro en sí mismo. Era puro en sí mismo. Ahora, cuando Nancy hablaba acerca de que se despojó, pero no dejó de ser puro, se vistió con esta naturaleza humana, pero seguía siendo sin mancha. Es como decir, me vestí de mancha, pero no era mancha, era una vestidura sin mancha y sin ser, como se dice, infectado por el virus del pecado. ¿Eso por qué? Eso era por dentro, por fuera, perdón. Por dentro era inmaculado, sin nada en sí mismo, pero por fuera había esta naturaleza humana, pero no le alcanzaba la infección del pecado, porque dice la palabra del Señor que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es lo precioso, ese es el asunto importante en cuanto a la persona de Cristo. Ahora, él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué fue predestinado? Al no haber sido contaminado, eso lo hacía apto. Pero si él hubiera sido contaminado por el pecado, hubiera sido inepto para ser nuestro Redentor y nuestro propiciador. Así tenía que ser el cordero. El cordero natural
que se ofrecía para los sacrificios tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero, como se dice, sin ninguna cosa, perfecto. Y ese cordero era separado de los demás corderos, porque estaba destinado para el sacrificio, para ser, en todo caso, inmolado. La redención del pueblo de Israel se llevó a cabo, del poder de Israel se llevó a cabo, pero para ello antes se requirió la sangre del cordero. Es decir, se sacrificó al cordero pascual, un cordero pascual. La palabra pascual significa una víctima. Una víctima es alguien inocente que no tiene culpa, pero que está pagando, por decir, una pena. Así también nosotros también hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Todo esto ya había sido predestinado, perdón, el apóstol Pedro. Todo esto ya había sido predestinado desde la eternidad. Es decir, antes de la fundación del mundo, quiere decir desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es el plan. Esa es o ha de ser la gratitud nuestra de conocer y de entender y de glorificar a Dios por un hecho tan precioso y tan trascendente para cada una de nuestras vidas. Él fue ese cordero elegido, escogido, así como esos animales que iban al sacrificio eran elegidos, escogidos, así también Él lo fue para con nosotros y también Él fue examinado. Eso, los corderos, decían, los separaban el día 10 del mes para que fuera examinado 4 días. Y el día 14 ya se llevaba a cabo el sacrificio. Examinado, muy bien. ¿Cómo? Anticipadamente. Cristo cuando murió, Él también fue examinado anticipadamente. Porque antes de ir a la cruz, Él fue examinado. ¿De qué manera anticipadamente? Él fue examinado ¿por quién? ¿Por quién? Por Herodes, por Poncio Pilato, por Caifás y por todo ese sistema religioso recalcitrante de ese tiempo. Lo examinaron, pero no le encontraron ningún defecto y lo sacrificaron. A los animalitos que sacrificaban tampoco tenían ningún defecto y eran sacrificados. Pero ellos no entendían este plan, esta obra divina para con toda la humanidad y a las cuales nosotros que hemos creído hemos sido beneficiados. Por eso que decíamos, hay cosas que nosotros tenemos que recordar, hay cosas que nosotros no podemos olvidarnos ni ser indiferentes a ellas, sino al contrario, una razón para glorificar a Dios. No debemos de estar preocupados por las cosas que están aconteciendo ahora. Dios tiene control de todo y Él sabe lo que hace y por qué permite todo esto, pero nuestra vida está segura en el Señor, está segura por aquel que derramó su vida, derramó su sangre por nosotros. Amén. Porque el derramar la sangre significa derramar su vida, porque la vida está en la sangre. Gloria al Señor. Ante todo ello, entonces el tema que vamos a tener a bien compartir en esta tarde vamos a llamarlo la sangre de Cristo. Primeramente nos limpia del pecado. Primero, vamos a ver 3 cosas. Primero, nos limpia del pecado. Y aquí vamos a enumerar razones o cómo es que nos limpia. No quiere decir que solamente ahora, sino siempre el Señor ha limpiado y el Señor seguirá limpiando. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos limpiarnos constantemente porque siempre el pecado nos está asediando. Primeramente, entonces, lavando y purificando. Lavando y purificando. El rey David tuvo experiencias tremendas, pero él reconocía lo que era su naturaleza, su pecaminosidad. Y él imploraba algo aquí, porque quiero que veamos esto, por ejemplo. Él menciona algo que no dice una redención, no, pero vamos a ver en qué consiste esto. Y vamos a ir, por favor, al Salmo 51 y leamos por un momento los versículos del 1 al 4 y también el versículo 7. Entonces vamos a ver, por favor, en Salmos capítulo 51, versículos del 1 al 4 y 6 y 7. Dice:
Miren su oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. O sea, quita esa mancha, quita ese pecado, limpia ese pecado. Después dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Fíjense ustedes, lávame más y más. Quiere decir que es un lavamiento continuo. Un lavamiento en todo tiempo. ¿Para qué? Porque tenemos que ser todos limpiados de nuestros pecados. Nosotros no estamos libres del pecado. Estamos más bien libres de que el pecado tenga autoridad o que el pecado sea una práctica en nuestras vidas. Pero el pecado está en mí. Pablo decía, dice, todo el bien que quiero hacer, eso no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces encuentro que hay una ley que es superior a la ley de mis miembros. ¿Y qué es esa ley superior a la ley de sus miembros? El pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque con mi mente sirvo a Dios, pero con mi carne sirvo al pecado. Él se veía así. Entonces David está diciendo lo mismo. Límpiame cada vez más. Lávame. Ahora continúa el 3. Porque yo esto reconozco. Eso es importante. Yo reconozco mis rebeliones y mis pecados, y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está. Siempre está allí. Hemos sido perdonados, pero el pecado está allí. Cuando nosotros pensamos y reflexionamos y meditamos, tenemos que considerar que siempre necesitamos ser limpiados. Yo voy a pecar o he pecado, ahora más tarde tengo que decir, Señor, perdóname porque he pecado. Yo no puedo decir, yo soy limpio de pecado. No, yo estoy pecando siempre. Si no es con mi boca, si no es con mis actitudes, lo tengo en el corazón. 4. Contra ti solo he pecado. Todo pecado que nosotros hagamos en perjuicio de alguien o contra nosotros mismos es contra Dios mismo. Contra ti he pecado. Es como decir, todo lo que yo he hecho es contrario a lo que tú quieres que haga. Por eso es que he pecado contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y mira lo que es el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Esta es la palabra clave. ¿Por qué? Porque el hisopo era una cosa que se usaba para mojar la sangre y esparcirla, o ¿cómo se dice? Para hacer una aspersión. Entonces, esa figura la toma David. Yo necesito ser purificado. Rocía sobre mí la sangre que me limpia, que me purifica. El que purifica nuestros corazones, lo que purifica es la sangre preciosa de Cristo. No en sí aquel elemento viscoso que corre por nuestras venas, sino la vida misma de Cristo. Es lo que eso de entender. Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quién es el que limpia el pecado? El Señor. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo hace permisible esa limpieza y esa purificación de nuestros pecados. Lo otro que vamos a ver con respecto a nos limpia del pecado es limpia nuestra conciencia. Aquí vamos al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice con respecto a lo que hemos hablado anteriormente del Antiguo Testamento en cuanto a los sacrificios de tantas víctimas, tantos animales. Y vamos a la epístola a los Hebreos, por favor, al capítulo 9. Si tienen a bien ir conmigo, Hebreos capítulo 9, por favor, los versículos del 11 al 14. Hebreos 9, versículos del 11 al 14. Veamos, por favor. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es
es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, ya no los animales, ya no los sacrificios, no, ahora Cristo, el sacrificio perfecto en su sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es cuando Él culmina la obra, cuando dice, consumado es, y vuelve en espíritu a Dios, Padre, la obra que me diste, ya la he culminado, ya he pagado el precio por la redención de todos aquellos que reconocen esta obra y que tú me has enviado para hacerla. Dice ahora bien, 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, o sea, animales del Antiguo Testamento, y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Entonces todo eso era de una manera exterior, la carne, rituales, todo, algo simbólico, pero esta sangre limpia por dentro, limpia el corazón, renueva nuestra alma. Eso es lo que hace la sangre preciosa de Cristo. Ahora versículo 14, y ahí viene la pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, se dio a sí mismo, se entregó voluntariamente, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Se entregó a Dios sin mancha. ¿Qué dice? Limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. O sea, un cambio de mentalidad. Como se decía ahora, ya no el sentir de nuestra mente, sino con el sentir de Cristo. Él cambia nuestra conciencia, pero ¿para qué? Con una proyección completamente diferente, que no tiene que ver nada con algo personal, con algo para mí mismo, sino que todo aquello con esta nueva mentalidad, por el hecho de haber sido purificado, limpiado por la sangre del Cordero, entonces mi mentalidad y mi corazón no está propiamente por mí, sino también ¿para qué? Para servir al Dios vivo. Cuando servimos al Dios vivo, lo hacemos de diferentes maneras. Ahora que nosotros estamos compartiendo la palabra, no estamos directamente sirviendo a los hermanos, estamos sirviendo al Dios vivo, pero también en el corazón de cada uno de ustedes, porque la vida de Cristo está en ustedes y a ese que está en ustedes servimos, pero ustedes son las vasijas que se benefician con este servicio, el cual ha de ser muy apreciado. No es por nosotros. La gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. De Dios son todas las cosas y nosotros somos de Dios, cada uno, usted y yo. Vamos a ver ahora otro con respecto a nos limpia de todo pecado. Del pecado, perdón, es una condición para la iglesia, un requisito eclesial. ¿Cuál es ese requisito eclesial? Si andamos en luz. Recordemos que nosotros antes habíamos estado en tinieblas y que fuimos trasladados a otro, que ya no somos de las tinieblas, que somos hijos de la luz y del día. De manera de que ahora nosotros tenemos ese beneficio de ser hijos de la luz y del día. Pero nuestro caminar, nuestro testimonio tiene que ser un testimonio convincente, un testimonio que dé evidencia de que realmente andamos en luz. Aquí dicen, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, veamos del versículo 5 al 9. Vamos a tener que leer todo ese contexto, pero aquí hay un versículo central que viene a ser el versículo 7. Veamos, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Dice la palabra del Señor aquí en esta parte. Dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, es completamente luz, no hay tinieblas, no hay oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no
practicamos la verdad. Miren ustedes, cuando no se practica la verdad, se practica la mentira y el engaño. Cuando se practica la verdad se está en luz, pero cuando no se practica la verdad se está en tinieblas. Entonces aquí tiene que haber una evidencia de que verdaderamente la sangre de Cristo nos va a limpiar si andamos en luz, porque aquí viene el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión con Dios porque andamos en luz, entonces también tenemos comunión los unos con los otros. Ahí es donde se puede aplicar que tenemos el mismo sentir. Cuando nosotros hablamos de comunión, cuando hablamos de congregarnos, hemos de ser conscientes de la comunión, que ninguna cosa ajena a lo que tiene que ver con el carácter de Cristo nosotros pueda empañar eso, que debemos buscar la comunión. Cuando buscamos comunión, yo tengo que procurar lo mejor para mi hermano que es parte del cuerpo. Yo no puedo ofender, yo no puedo criticar, yo no puedo acusar a mi hermano. Yo tengo que amarle aunque no me guste su carácter. Pero si hago lo otro es porque las tinieblas han invadido mi corazón y no estoy andando de luz. Entonces así no va a ser limpiado del pecado, porque tengo que volver a esa luz. Señor, límpiame más y más, límpiame con hisopo, como decía David. Hay una necesidad que el Señor nos guarde. ¿Por qué? Porque cuando hay comunión somos conscientes de una cosa: hay unidad y hay un mismo sentir. Pero cuando hay pensamientos y ideas ajenas a la voluntad de Dios, y que estamos atentando o murmurando o peleando con los mismos hermanos o con la vida, entonces se pierde la comunión y todo el cuerpo es afectado. Hemos de cuidarnos cada uno de nuestros actos, hemos de cuidarnos de lo que hacemos y decimos para no afectar al cuerpo. Hermano, eso es imprescindible, es necesario que el Señor nos dé luz para poder hacerlo y para poder vivir completamente en paz. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos, aún con los enemigos hay que estar en paz, porque para eso nos llamó el Señor. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, ahí viene, nuestros pecados delante de Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Si tengo algún pecado por alguna cosa, algún pecado por algún pensamiento, por un mal deseo, ¿no? Algún pecado de ira, de amargura contra una persona, contra un hermano, contra un amigo, lo que fuere, Señor, límpiame de esa maldad, porque eso es maldad y no proviene de la luz, sino proviene de las tinieblas, y nosotros no somos de las tinieblas. Ahora, otra de las cosas, mire, el privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Es por su amor. Lo que hemos recibido aquí, ese limpiar el pecado, es por su amor. Y vamos al libro del Apocalipsis, por favor, al capítulo 1, los versículos del 4 al 6, aunque el énfasis lo encontramos en el versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 4 al 6. Veamos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que dice nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué hizo? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sean la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El beneficio, lo que hemos recibido, lo que hemos de apreciar, lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Quiénes somos ahora? Ahí está la identidad. Que dice que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
hermano, esta es la manifestación del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Todo este acto, todo este beneficio, todas estas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios es por amor. ¡Ay, gloria al Señor! Gloria al Señor. ¡Qué privilegio ser amado por Dios! A mí qué me importa si alguien no me ama, pero Dios me ama y eso tiene el mayor valor en todo lo que pueda ser afecto. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nuestras vidas. Nos amó, por amor nos encontró sucio, nos encontró con mancha, nos lavó, Él nos lavó y nos dio un lugar, pero todo por amor. Si todo es por amor, todo aquello que ha de salir de nosotros, todo aquello que va a ser de beneficio para los demás, también ha de ser por amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora entremos a lo segundo, por favor. Primeramente nos limpia del pecado, porque solamente vamos a ver dos cosas más. Aquí hay muchas cosas que podríamos tratar, pero solamente vamos a limitarnos a algo que debemos considerarlo como esencial. Segundo es que nos redime. ¿Qué cosa es redimir? Él obró en eterna redención. ¿Por qué? Por el sacrificio. Esa es la sangre redentora. Cuando se habla de redimir, se habla de librar, se habla de liberar, ¿no? Y se habla acerca de comprar. Y para comprar se ha de pagar un precio. Es decir, nos rescata, nos libra, pero nos ha comprado con su sangre y ahora le pertenecemos a Él, porque Él nos ha redimido. Así como hablaba el Señor ahí en Isaías, yo te redimí, mío eres tú. ¿Verdad? Somos una propiedad privada de Dios por causa de esa redención. Entonces veamos aquí en primer lugar, derramó su vida por nosotros. Aquí vemos el acto. Vemos el corazón, el meollo de todo está aquí en Isaías capítulo 53. Ya es un texto bastante conocido, muchos lo hemos tratado innumerables veces, pero vale la pena volver a leerlo y podemos encontrar esas sublimes palabras de este hecho que se profetizó más de 750 años antes de Cristo, pero que se consumó en el tiempo del Señor con su venida y su obra de redención. Dice aquí, vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 12, es decir, parte de todo este capítulo. Dice aquí en el versículo 7: angustiado él y afligido no abrió su boca. Mire, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando estuvo él, ¿quiénes eran los trasquiladores en este caso? Todos aquellos, todo ese sistema religioso y político del tiempo de Herodes, Caifás y todos ellos, dice que no abrió su boca. No se declaró inocente. Era una víctima, pero nunca dijo yo soy inocente, ¿por qué me están condenando? No abrió su boca, escuchó. ¿Por qué? Porque él era consciente del plan eterno y también consciente de por qué había venido a esta tierra y cuál era la obra que había de hacer y culminar. Dice aquí el versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, que somos nosotros, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de ¿qué? De mi pueblo fue herido. ¿Ya? Todo eso tiene que hablar de una cosa: por causa de nosotros. Por causa de nosotros. Cuando el Señor estaba en una parte, dice que compartiendo con los discípulos y toda esa gente, también los judíos, se escuchó una voz que hablaba acerca de yo te he glorificado, etcétera, etcétera. Y él decía, esa voz no ha venido a causa mía, sino por causa de ustedes. ¿Por quién? Por causa de nosotros.
Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, esos dos ladrones al costado, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué? Porque era el cordero sin mancha, el cordero puro, limpio, decíamos inmaculado. Versículo 10. Con todo eso, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para con nosotros ahora. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en mi expiación por el pecado, verá linaje. Miren qué precioso. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. El fruto de la aflicción de su alma, dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿no? Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El fruto de la aflicción de su alma es que sus padecimientos, sus sufrimientos, sus dolores, y nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo. Él murió, sufrió, padeció, recibió vituperios, injurias, maltratos, hasta atentados de muerte, pero por causa de nosotros y a favor de nosotros, que ahora podemos disfrutar de esta tan gran dádiva que vino del cielo. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida, es decir, o derramó su sangre preciosa, más preciosa que el oro y que la plata. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo que oró por los transgresores? Por aquellos que en ese momento lo estaban crucificando, por aquellos que levantaban la voz de júbilo cuando era condenado, golpeado y sentenciado a muerte. Por ellos él oró. ¿Cómo? Cuando estuvo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya él oró por esos transgresores, como también ya ha orado por nosotros, que siempre hemos transgredido los límites divinos y hemos hecho lo que a nosotros mejor nos parece. Gloria al Señor por este acto tan precioso, tan significativo. Yo no me puedo olvidar todo esto. A mí no me interesa ahora lo que pueda acontecerme en lo que tiene que ver mi vida como persona humana, mi cuerpo, no sé, enfermedades, muerte. Mi vida está segura en el Señor. De manera que si estoy vivo, gracias Señor, y si estoy muerto, glorificado sea Él. Lo importante para mí es que Él me redimió, que Él me ha salvado, que Él me ha perdonado, pero que siempre, reconociendo mi naturaleza, reconociendo lo que soy, siempre tengo que ir al trono de la gracia para hallar siempre, en todo momento, el oportuno socorro. Vamos a ver ahora otro aquí en este segundo punto. Dice, ¿para qué? Para justificarnos. ¿De qué manera? Gratuitamente. No nos ha costado a nosotros absolutamente nada. Vamos por favor a la epístola a los Romanos. Dice, para justificarnos gratuitamente. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Romanos 3, del 23 al 25. Qué precioso es. Aquí, en todo esto podríamos nosotros emplear todo un día, una semana, un mes, un año, compartiendo esto. Pero es importante leer y entender, y que el Espíritu Santo nos permita alumbrar los ojos, nuestro entendimiento, para ver esta cosa tan preciosa aquí. Dice el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Quién es todos? Toda la humanidad. No porque hayamos hecho algo malo, sino en razón de lo que es nuestra naturaleza, todos hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Adán fue destituido de la gloria de Dios. La gloria de Dios del cual estaba vestido le fue quitada por la desobediencia y el pecado.
y fue destituido de la gloria. Y todo eso nos pasó a nosotros como este virus, a toda la humanidad. Dice, porque cuando el pecado entró por un hombre y con él la muerte, así también, etcétera, etcétera. O sea, nosotros hemos heredado, esta es la herencia que hemos recibido, esa herencia pecaminosa, no por malas obras, no, todos nosotros, hasta el hombre más bueno o hasta al que se puede considerar como perfecto, el mayor filántropo del mundo, que es dadivoso y que se da todo, todos somos pecadores iguales. Y todos tenemos que reconocer esto. Dice, y por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, siendo, ahora viene aquí el beneficio, siendo justificado, es como decir, siendo, ¿cómo se puede decir? Declarado justo, porque creyó al Señor, porque recibió a Cristo en su corazón, fue justificado como que si nunca hubiera pecado. Pero eso no significa que deje de ser pecador. Fue justificado como gratuitamente por su gracia mediante la redención. Pues estamos hablando de redimir. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, en esa obra de redención, en esa obra de haber derramado su vida por nosotros, allí ha de ser puesta nuestra fe para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, hasta allí fuimos limpiados. Todo aquello que era nuestro pasado pecaminoso, cuando llegamos a Él, somos justificados, el Señor nos limpia, nos hace una nueva criatura, nos pone en un sendero completamente diferente al que nosotros llevábamos antes y ahora somos justificados, declarados como justos. Pero eso no indica que yo deje de ser un pecador, yo sigo siendo pecador, pero la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Vamos a ver a otra con respecto a la redención, y es que para perdonar nuestros pecados. Efesios capítulo 1, los versículos del 5 al 8. Efesios 1, versículos 5 al 8, aunque el énfasis vamos a encontrarlo en el versículo 7, porque aquí está hablando acerca de, empieza, no, bendito sea el Dios, ¿no?, y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es lo que dice, toda bendición espiritual. Ahora vamos a ver parte de todo ello aquí, versículo 5. Dice, ¿cómo fue todo esto? En amor. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, miren esto, el puro afecto de su voluntad. Eso es la gracia, es la voluntad de Dios. El puro afecto es como decir, porque a Dios le plació hacerlo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten ustedes esas dos cosas. Adoptados, ahora aceptos en el amado, pero no en razón de lo que yo soy o lo que hago o lo que digo, sino por causa del amado. ¿Por qué? Porque cuando hemos querido a Cristo por fe y hemos dicho, Señor, perdóname por lo que soy y me arrepiento, entonces el Señor nos limpia y la vida de su Hijo en espíritu viene a nosotros, y es por eso que somos aceptos en el amado, no en nosotros sino en el amado, porque mi vida está ligada a la vida de Cristo mismo. Ahora versículo 7, en quien ahí tenemos redención, no dice tuvimos, tenemos tiempo presente. Es como decir, siempre el verbo griego se conjuga como eterno, ¿no? Es como decir, me amó, me ama, me amará, me seguirá amando. Me salvó, me salva y me salvará. Me redimió, me redime y me redimirá. Es constante. Y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Según la riqueza de su gracia, que hizo
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gloria al Señor, hermano. Es como, ¿saben cómo qué? Como disfrutar de un rico pastel. Cuando leemos todas estas cosas y meditamos en ellas, hermano, no nos queda otra cosa que derramar nuestro corazón al Señor en plena certidumbre de fe y de gratitud por lo que Él primeramente es, pero también por lo que Él ha hecho y por lo que Él sigue haciendo y por lo que seguirá más adelante. Vamos a ver ahora otro con respecto a este segundo punto, y es que para ser de Dios, bien, para ser de Dios. Recuerden ustedes que en Apocalipsis nos amó. Ahora vamos a ir nuevamente a Apocalipsis, el capítulo 5, los versículos 9 y 10. 9 y 10. Esto es algo consolador, algo graficante, algo estimulante para mi vida, conocer y entender estas cosas. Y como decíamos en todo tiempo, para poder dar gracias al Señor, para tener una infinita gratitud con Él, así como Él ha tenido y tiene esa paciencia para soportarnos de lo que nosotros somos todavía. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 5, los versículos 9 y 10. Dice, hablando de los ancianos, y cantaban, o sea, estos ancianos, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, que dice, inmolado, o sea, sacrificado, muerto por nuestro pecado, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nosotros, nos ha comprado. ¿Para quién? Para Dios. Ha pagado un precio por nosotros, pero para que seamos de Dios. Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios. Que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué tal promesa? ¿Qué tal hecho? El que nos espera. Hermanos, no somos de nosotros. Nosotros no hemos pagado absolutamente nada por nosotros mismos. Pero el Señor Dios pagó con precio incalculable, precio inimaginable, más que el oro, más que la plata, más que cualquier cosa preciosa que sea de lo terrenal, no puede ser comparado con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre redentora, esa sangre también santificadora, porque a eso vamos ahora. Que es lo tercero, que no solamente nos redime, sino también nos santifica. La palabra santificar tiene que ver con un apartamiento, o sea, con un apartar, con un separar. Al creer en el Señor Jesucristo hemos sido santificados. ¿Por qué? Porque hemos sido separados. Ya no estamos viviendo bajo el régimen de este mundo o bajo el régimen del pecado, sino estamos viviendo bajo el régimen propiamente de Dios, bajo el régimen de luz, bajo el régimen del amor, etc. Podríamos hallar una diversidad de cosas que tienen que ver con las virtudes propias del Señor, pero es el beneficio que nos ha sido concedido a nosotros, y esto es lo que tenemos que aprender nosotros como creyentes, nuestros amigos también, que lo sepan. Si no lo han entendido, entiéndanlo ahora para que ustedes vean lo precioso que es esto. Para mis familiares que no lo saben o que ni aún que no creen, porque también para los escépticos es esto. Dice aquí, entonces esa separación también es como nos aparta. ¿Por qué nos aparta? Porque al ser apartado, al ser separado, es porque nuestra vida ha de ser completamente distinta a la vida que llevábamos antes. Ya las cosas no son iguales, son completamente diferentes. Vamos a ver primeramente aquí que nos santifica por sus padecimientos. ¡Ay, Señor! ¿Cuánto padeciste por mí? Que Él haya padecido por mí. ¿Quién soy yo para que el Rey de Reyes y Señor de Señores
padezca, sufra por mí, ¿quién soy yo? Pero esa es la manifestación del amor de Dios para nosotros los creyentes y para ustedes los que no lo son también, porque Él murió por todos. El amor de Dios es un amor inclusivo. El amor de Dios es un amor universal. ¿Por qué? Porque es para todos, pero con una condición: al que cree. El beneficio es para el que cree, porque dice: el que cree ya ha sido salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siempre hay oportunidades en la vida para retractarnos de todo lo que hemos hecho, pero vamos a usar el término mejor: arrepentirnos. No podemos arrepentirnos delante de hombre, ni de carne y sangre, porque todos somos pecadores. Los más eminentes eruditos, los más grandes y connotados teólogos o los más grandes religiosos del mundo son tan pecadores como nosotros, y todos necesitamos el arrepentimiento y todos necesitamos ser limpiados de nuestros pecados, porque continuamente nos manchamos. Pero ahí está la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Vamos a ver primeramente aquí, en esta parte, por sus padecimientos, Hebreos capítulo 13, versículo del 11 al 15. Hebreos 13, Epístola a los Hebreos capítulo 13, versículo del 11 al 15. Del 11 al 15, Hebreos 13. Dice: ustedes, por supuesto, aquí estamos leyendo parte de todo un contexto, pero no podemos leer todo ahora, es imposible, pero ustedes pueden leer tanto el contexto, todo el contexto, lo que le antecede a estos versículos y lo que continúa después. Dice aquí, en el versículo 11: porque los cuerpos de aquellos animales, o sea, esos que se presentaban como ofrenda, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. O sea, todo esto tiene que ver con el ritual del sacrificio de la muerte, y que después el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, al santuario, y esparcir la sangre ahí en el propiciatorio. Pero ¿por qué? Por los pecados del pueblo. Y eso era continuo. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora? Versículo 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿qué hizo? Padeció fuera del campamento. ¿Cómo llevaban eso fuera del campamento? No adentro, sino fuera de la ciudad, fuera del campamento. Cuando Cristo fue crucificado, fue fuera del campamento, por decir, fuera de la ciudad. Lo sacaron, no fue allí en medio, en Jerusalén, no fue cerca del templo, fue afuera. Pero vamos a ver por qué dice esto. Ahora mire, salgamos. Nosotros salgamos. Salgamos pues a Él, como dice, fuera del campamento, llevando su vituperio. Es como decir, lo que Él padeció, nosotros también tenemos que padecerlo. Es parte del plan divino. Es lo que nos acontece y nos seguirá aconteciendo. Pablo decía: yo me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Es como decir, tengo que cumplir, tengo que padecer como Él padeció. Esa es la identificación con el Redentor. Él padeció, nosotros también vamos a padecer. Pero padecemos por algo, porque estamos siendo redimidos, porque estamos siendo separados, porque estamos siendo perfeccionados o alcanzando una madurez. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a llegar al Señor en la condición en que nos encontramos? ¿Vale? Salgamos pues a Él. Eso significa una identificación con ese padecimiento. Fuera del campamento, llevando su vituperio, no el nuestro, sino de Él. Versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Salgamos fuera del campamento. Ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que
En razón de todo eso, en manifestar nuestra gratitud al Señor por esto, de identificarnos con su padecimiento, con sus vituperios, ¿qué es lo que, cómo tenemos que honrar entonces versículo 15? Así que ofrezcamos los días domingos siempre, ahora, mañana, pasado, a cualquier hora, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hermanos, desde que uno se levanta, sacrificio de alabanza, glorificar a Dios, orar, leer la palabra y cantarle al Señor su alabanza, no mi alabanza, la alabanza de Él, porque la alabanza es de Dios. Él es el que pone un cántico nuevo en nosotros cuando nosotros venimos a Él, salgamos con Él. ¿Qué? Frutos de labios que confiesan su nombre. Lo único que vamos a confesar es el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios. Señor, no hay otra cosa que podamos confesar, no hay otra cosa a la cual podamos rendir tributo o sacrificios espirituales por medio de Cristo que no sea a ti. ¿A quién más? ¿A quién vamos a decirle, Señor, gracias? Si no es a Dios mismo. Vamos a ver ahora otro aquí. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Aquí vamos a ver una situación bastante delicada. Vamos a ver esto y espero que nadie, de alguna persona que no conozca estas cosas, pueda sentirse ofendida o aludida. Pero vamos aquí a todo eso en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 6, los versículos del 9 al 11. Consideremos esto. Hay cosas que honestamente hablando pueden no gustarme. ¿Saben por qué? Porque son pocos que le gusta la verdad. El mundo, la gente dice, yo tengo mi propia verdad. Cuando el Señor Jesús habló acerca de la verdad, los que son de la verdad, refiriéndose a lo suyo, cuando estaba compareciendo delante de Pilato, Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Pero no encontró respuesta. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente dio la espalda y no pudo entender, no pudo recibir la explicación del Señor de lo que era la verdad. ¿Y qué hizo? Se lavó las manos. Yo no hay culpa en esto, pero ya ustedes son culpables de su sangre, yo me lavo las manos. ¿Saben por qué? Porque siempre es más fácil lavarse las manos que afrontar y decir yo quiero saber y conocer la verdad. Pero el Señor ya se lo había dicho a los suyos, a sus discípulos, que le había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es un tema o un asunto o un tema. La verdad es una persona. Cristo es la verdad. Y en esa verdad que tiene que ver con la vida y la identificación con Cristo es por donde hemos de conducirnos en todo tiempo, en esa verdad. Juan hablaba de la iglesia y decía, cuánto me gozo de ver que algunos de mis hijos andan en la verdad. Es andar en la verdad. Y andar en la verdad es andar como Él anduvo. Dice aquí en el versículo 9 al 11. Miren ustedes, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben que los injustos no heredarán? Miren la relación de cosas. ¿Ya? Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, iluminado y guiado por el Espíritu Santo. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es una verdad que viene de Dios mismo. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de ofensa y de pecar contra Dios con hechos abominables y ni siquiera lo consideramos nosotros así, pero veamos aquí algunas de las muchas causas de pecado y de que son desagradables a Dios. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hierren, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermano, en la versión latinoamericana de la Biblia católica dice ni los homosexuales. ¿Ustedes creen que Dios rechaza a los homosexuales? No. El Señor quiere que se arrepientan y que vengan al Señor. Durante toda la trayectoria que he tenido como creyente y de servir al Señor, yo he visto muchas personas que han padecido este problema de la homosexualidad y se han convertido al Señor y ahora son personas casadas, algunos ya mayores, son abuelos. ¿Pero qué pasó? El Señor los regeneró. ¿Por qué? Porque ellos lo anhelaban y porque se arrepintieron. Esto no es una enfermedad. No es una herencia, no es es lo mismo de la propia concupiscencia que sale del corazón del hombre. Porque nosotros podemos ver que hay personas que han sido normales, todo hombre, y de repente son homosexuales. ¿Por qué? ¿Es que acaso una metamorfosis en ellos? No, porque quisieron hacerlo. Porque se metieron en ese pecado y después no querían. Porque hay algunos que sí quieren salir y se les ha predicado, yo sí quiero salir, y a otros se han molestado. No, a mí no me vengas. No me vengas. Yo conocí, pues no voy a hablar mucho, allí a una persona de allá de mi pueblo, en Pisco. Era un tremendo homosexual. Ya años que no lo veía. Ya yo me vine acá, ya yo voy a cumplir 49 años, aquí en Lima. ¿Y qué pasó? Hace algunos años encontramos a este hombre. En ese tiempo mi mamá estaba con vida. Y aparece un hombre y dice, señora, ¿usted se acuerda de mí? No, ¿quién eres tú? Yo soy fulano de tal. Sí, ahora soy todo un hombre. Y mire, yo predico la palabra. Dios transformó mi vida. Para mi mamá eso fue un testimonio tremendo. Ella se quedó impresionada. Y eso le ayudó a creer también a ella en el Señor de lo que Dios había hecho. ¿Pero por qué? Porque éste se arrepintió y el Señor lo limpió. ¿Por qué? Aquí vamos a ver. Vamos a ver por qué Pablo está tratando esto. Veamos el siguiente versículo. Dice, ni los ladrones, ya sigue la relación, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de toda esta lista? Dentro de toda esta lista hay muchos que viven en eso y viven, entre comillas, una vida normal, no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque creen que no les va a acontecer nada y que Dios les va a decir, qué lindo, le aplaudo lo que ustedes están haciendo. Porque muy difícil es la persona cuando tiene una forma de vida arrepentirse y reconocer que lo que están haciendo es malo y que es abominable a Dios. Pero vean ustedes ahora el versículo 11, porque está hablando a una iglesia. ¿Y qué dice el versículo 11? Y estos eran, ¿qué? Toda esa relación de cosas. Quiere decir que estaban incluidos allí, ¿quiénes? Los homosexuales, los afeminados, los que se acuestan con varones, las lesbianas, de todo. Estos eran. Antes habían, ahora ya no lo eran partes y miembros de esta iglesia, pero ya no eran. Pero veamos aquí por qué. Y estos eran algunos, mas ya han sido ¿qué? Lavados. ¿Con qué han sido lavados? Con la sangre preciosa de Cristo. Ya han sido lavados, ya han sido ¿qué? Santificados, es decir, han sido separados y han sido apartados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una separación del pasado con un nuevo presente. Todo aquello que éramos ya no son, sino ahora son nueva creación en Cristo. Es lo que está tratando de hacer entender ahí. Y estos eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo, cuando uno cree
y viene a nuestra vida, se llama el Espíritu de nuestra vida, y es lo que nos lleva y nos va transformando en una nueva persona. Es un proceso, pero se lleva a cabo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lo otro es para ser enviados. Vamos a ver un propósito. Esto vamos a verlo en Jeremías, en el caso del llamamiento a Jeremías. Pero claro que aquí no había todavía lo que tenemos ahora, el beneficio. Pero cada uno de nosotros ha sido llamado para ser enviado, para ser comisionado. Es decir, para que prediquemos las buenas nuevas a aquellos que no la han recibido todavía. Es decir, el mensaje de salvación, el mensaje de redención, para comunicarlo. Pero gracias a Dios, ¿por qué? Porque el Señor, si nos separó del mundo, si nos separó de esa vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, ahora nos tiene una misión para que nosotros seamos embajadores de Él, en el nombre del Señor, y predicar su verdad. Enviados, todos somos enviados, o estamos llamados a ser enviados. Aquí en el capítulo 1 del libro de Jeremías, veamos por favor los versículos del 4 al 9. Aquí Jeremías no entendía esto, pero es la gracia del Señor, es la voluntad de Dios, es la soberanía divina. Dice aquí: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te separé, te aparté, te di por profeta a las naciones. Él ni siquiera sabía el propósito ya de antemano, pero así es el Señor. Así como predestinó al Cordero antes de la fundación del mundo para beneficiarnos, así también en un llamado, en este caso con Jeremías. Te di por profeta a la nación. Y yo dije: Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. Igual que Moisés: envía a quien debe enviar, porque no envías a mi hermano Aarón. No, yo soy el que te he escogido a ti. Tú no me puedes decir a quién yo debo escoger. A ti te escogí, te separé, así que tú vas a ir. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es como ponerse a las órdenes del rey, a las órdenes del Señor. Haz lo que yo te diga, ya no lo que tú quieras. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Por tanto, he aquí, Dios ha tocado nuestra boca, Dios ha puesto la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que proclames. Cada uno de nosotros es testigo, como testigos. Tenemos que proclamar la palabra del Señor, porque me ha santificado, me ha separado, pero también me ha comisionado. La iglesia del Señor es una iglesia comisionada. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio, llevar la buena nueva de salvación a toda criatura en toda la tierra. Y por último, hermanos, gracias al Señor por esto, por esos beneficios y por las cosas tan preciosas del Señor. Pero aquí vamos a ver dónde está el punto de todo eso. Por un solo sacrificio, o sea, la sangre preciosa de Cristo, por un solo sacrificio. Y vamos a ir, por favor, para terminar, a la epístola a los Hebreos, al capítulo 10, por favor. Hebreos 10, versículos 5 al 14. Miren ustedes, antes nosotros hacíamos nuestra voluntad. Ahora estamos llamados a ¿qué? Usted, yo, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya no estamos llamados para hacer nuestra voluntad, ni para hacer lo que a nosotros nos parece, sino estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es el beneficio? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. De manera de que hay un gozo
cuando tenemos que hacer la voluntad, aunque no nos guste, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ya no mi voluntad, ya no lo que yo quiero, ya no lo que me parece, sino lo que Dios quiere y lo que a Dios le parece. Vamos a ver aquí en esta epístola a los Hebreos, el capítulo 10, los versículos del 5 al 14. Una lectura. Miren esto, tomada del Antiguo Testamento. Dice el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, o sea, Él vino a este mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Es como ya no esas ofrendas, ya no esos sacrificios, ya no. Si Él vino a este mundo, se acabó eso ahora. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio perfecto. Entonces dije, heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Maestro, no has comido, no vas a comer. Mi comida es que hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida, dijo el Señor. Y, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. La hizo. En esa voluntad perfecta, por la voluntad de Dios y por la voluntad de ir al sacrificio, es que tenemos este gran beneficio ahora de salvación, de vida eterna. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quiere decir de qué? Desde antemano estaba escrito. ¿En qué? En la ley, en los profetas. Diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, o sea, ya no como un acto ceremonial religioso, sino un sacrificio perfecto. Bien, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? ¿Qué era lo que había que quitar? Ya no más sacrificios de animales, ahora un sacrificio, uno para hacer Él. Versículo 10. En esa voluntad somos, ¿qué? Dice, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Un solo sacrificio. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué hacía entonces el sacrificio? Cubría pero no quitaba. Pero cuando Cristo vino, Juan el Bautista dijo acerca de él, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es cubrirlo, sino es quitarlo. Para eso vino Cristo. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias al Señor por esa ofrenda de una vez para siempre. Yo puedo preguntar, ¿crees esto? ¿Lo recibes de Dios o te rehusas? Yo creo en la palabra del Señor, yo creo en lo que Dios me dice y yo trato de hacer lo que Dios quiere que haga. Y para eso hay que pagar un costo, un precio. Y a veces nosotros no queremos pagar el precio y nos quejamos. Pero cuando abundamos en acciones de gracia por lo bueno, por lo malo, por lo feo, Señor, gracias, porque si tu voluntad es esta, yo la acepto. No me gusta, pero es tu voluntad, gracias, Señor. No me puedo quejar, porque no es tiempo de quejanza, sino es tiempo de alabanza. Frutos de labios que confiesan su nombre. Y algunos dirán, pero yo no tengo fe, me falta, así como yo, no, Señor, aumentanos la fe. ¿Saben qué, hermano?
No se necesita una gran fe, sino se necesita una fe en un gran Señor. No se necesita una gran fe, sino se necesita una fe en un gran Señor. Cuando uno deposita la fe en el Señor, uno está tomando lo mayor, lo grande, lo trascendente. Pero cuando dice, voy a esperar que mi fe crezca para hacer esto, hermano, amigos, no. Nosotros de sí mismos no tenemos fe. La fe es de Dios y esa fe se recibe cuando se oye la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Recibe la palabra de Dios, óyela y atesórala en tu corazón y camina a la vera de ella, y entonces mostrarás tu fe, y tu fe traerá frutos a tu vida, porque es Dios el que va a obrar por medio de esa fe para contigo, para con todo, para ti hermano, para ti amigo, para ti familiar, para todos aquellos que en esta hora están escuchando. Es esta palabra. Aleluya, que el Señor les bendiga. Padre Celestial, en esta tarde agradecidos a ti por lo que tú has hablado, Señor, en nuestras vidas. Señor, para poder entender y poder llenar nuestra mente y nuestro corazón de gratitud a ti por lo que tú eres y por lo que tú has hecho. Lo inconcebible, lo no creíble, tú lo has hecho, Señor. Ese el valor y el precio de esa sangre preciosa tuya derramada, Señor, en la cruz por mis pecados, por nuestros pecados, por mi redención, por nuestra redención, por mi santificación, por nuestra santificación, por ese apartarnos y separarnos para ser siempre tuyos. Señor, gracias. Gracias porque no somos dignos, pero a ti te ha placido hacerlo. Y allí, Señor, está el valor de todo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Seas tú honrado, seas tú reverenciado. Y en esta hora oramos por cada uno de todos aquellos que en esta hora han escuchado tu palabra, para que no sean convencidos por lo que yo pueda decir, sino que tu Santo Espíritu pueda dar convicción de pecado, pero también de salvación. Señor, gracias. Gracias porque podemos presentar todas estas cosas en tus manos por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de todos ustedes. La paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gloria sea a Él. Amén. Nadie nos va a amar más que nuestro Dios. Aleluya. Gracias damos al Señor por lo que ha hablado a cada uno de nosotros, trayendo a la memoria que la sangre preciosa de Cristo. La tarde que podemos disfrutar delante de la presencia del Señor y de su palabra. Y para mencionarles, amados, el día sábado, reunión comunal a las 4:30, sábado, el siguiente sábado, reunión comunal a las 4:30, y el domingo, como siempre, reunión congregacional a las 4 de la tarde. Sigamos orando, clamando, suplicando al Señor la gloria del Señor. Amados, sin más, un abrazo, que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana el día a partir de que comienza el lunes, la semana delante de la presencia del Señor, glorificando su nombre. Bendiciones.